Dentro de esta clase vamos a incluir también la sección de plantas tóxicas para el ganado. Este tema también tiene un capítulo en el libro de bases agropecuarias, que es el capítulo número 6. Así que les recomendamos leer ese capítulo. Nosotros vamos a dar nociones generales en este video. Las sustancias que pueden ser tóxicas y los efectos sobre el ganado están descritas en el capítulo. Y además les acompañamos esta información con una guía de identificación de especies tóxicas para esta zona que acabamos de publicar con Paola y que tiene información sobre cómo reconocer la planta, en qué lugar se encuentra principalmente y qué principio tóxico y qué efecto puede tener sobre los animales y qué especie animal es sensible a ese tipo de plantas. Cuando nosotros hablamos de plantas tóxicas tenemos que antes situarnos en la relación que hay entre las plantas y los animales y las características de ambos organismos, ¿no es cierto? Las plantas tienen a veces que defenderse de la herbivoría, de los animales que las comen, y para esto tienen que tener algún método de defensa que puede ser químico o que puede ser físico. En el caso de las especies tóxicas son las que tienen mayor cantidad de alguna sustancia que le puede hacer mal o puede incluso matar a un animal, y de esa manera tienen o manifiestan sus defensas contra la herbivoría. Piensen que la planta no tiene la capacidad de movilizarse como para evitar que el animal la consuma, entonces de alguna manera tiene que oponer una resistencia al consumo excesivo, porque si no desaparecerían las plantas. Y los mecanismos de defensa pueden ser físicos o químicos. Los físicos son los que incluyen las espinas, las hojas con pelos, los tejidos altamente fibrosos o lignificados muy duros. Y en algunos casos las defensas químicas son las sustancias que protegen a la planta contra el consumo de los herbívoros, simplemente haciéndoles algún daño al herbívoro que las consume. Como ejemplo de resistencias físicas a la herbivoría, aunque parezca mentira, los pelos que pueden tener una hoja a veces son una resistencia física. El ejemplo es una planta de la zona, que es el olivo de Bohemia o el olivillo de las costas del río, que hay plantas, o sea, hay partes de la planta que no son consumidas, no solamente porque tienen diferente composición química, sino porque aparte tienen una pilosidad ramificada o radiada que hace que los animales les moleste evidentemente en el consumo, mientras que las que consuman tienen unos pelos en forma de escudo, chatos, que no le producen ninguna sensación de desagrado, por lo tanto las consumen. Esto se suma a la composición química, pero es un ejemplo de cómo los pelos pueden influenciar también la palatabilidad o la preferencia que los animales tengan por algún determinado vegetal. Hay plantas del monte que nosotros podemos observar que raramente se consumen, como por ejemplo las jarillas, que tienen alto contenido de taninos y que si bien en épocas de sequías muy prolongadas pueden ser ramoneadas, generalmente permanecen intactas. Hay otras plantas que tienen espinas. Los dos casos del piquillín y del alpataco demuestran que las espinas pueden ser un medio físico de evitar el consumo. Sin embargo, los animales sí consumen las legumbres, las chauchas que forman el alpataco y que son péndulas y más fáciles de agarrar, evitando las espinas. Y de los piquillines solamente cuando realmente tienen mucha necesidad se arriesgan a poner su boca en esta serie de pinches que tienen los piquillines. Esta es una lista de los principios tóxicos que podemos encontrar en las plantas y también hay una lista de las especies vegetales principales que lo tienen. Esto es lo que está en el capítulo del libro, por lo tanto no vamos a ir describiendo cada sustancia con su principio tóxico, pero sabemos que hay diferentes principios tóxicos que los pueden estar en diferentes plantas y en diferentes partes de la planta y aún más en diferentes momentos del desarrollo de la planta. Entonces,
De esa manera las plantas se clasifican de acuerdo al principio tóxico que puedan presentar y la estación del año en el cual puedan ser tóxicas. Tenemos que saber que los animales generalmente tienen un mecanismo por el cual reconocen a las plantas tóxicas. Los animales que están acostumbrados a vivir en un determinado área reconocen las plantas tóxicas de su área, porque las plantas tóxicas a veces pueden ser tan venenosas que matan, pero a veces pueden producir sensaciones extrañas y feas en el cuerpo del animal que el animal asocia al consumo de esa planta. Entonces, la foto es para mostrarles un corral, los alrededores de un corral, a donde obviamente hay mucho consumo de plantas y sin embargo, fíjense, hay una asclepia grande en relación a la baja oferta forrajera que hay alrededor y sin embargo está sin tocar, porque tiene principios tóxicos que le hacen mal a los animales y la tienen identificada como una especie tóxica. En otros casos, las condiciones por las cuales proliferan las especies tóxicas tienen que ver con las condiciones de sequía y el sobrepastoreo. El sobrepastoreo a veces es consecuencia de la sequía, a veces es consecuencia de las malas decisiones del hombre. Esta euforbia, leche de víbora, cuando la cortan saca como una leche blanca, es tóxica. Y fíjense en la foto del potrero, que en estas condiciones es la única opción que queda. Entonces los animales la evitan, pero si los animales los dejamos en un potrero con estas condiciones, evidentemente algo van a tener que comer y muy probable que la coman. Siempre hay que pensar que las plantas tóxicas son una amenaza constante, que generalmente en todos los potreros hay plantas tóxicas, que no necesariamente quiere decir que tengan el efecto tóxico, porque para que una planta sea tóxica debe comerse en el momento que presenta toxicidad en la cantidad que pueda hacer efecto a un animal. Entonces, a veces se ignoran las consecuencias de las plantas tóxicas, pero pueden causar graves pérdidas en la ganadería. Y muchas zonas de la República Argentina tienen presencia constante de plantas tóxicas y nosotros en Río Negro estamos incluidos dentro de esos lugares, ¿sí? Las plantas tóxicas, entiendan, siempre están, a veces pueden resultar tóxicas y otras veces no, pueden resultar tóxicas para algunas especies y para otras no. A veces se necesita grandes cantidades para que sean tóxicas y a veces matan comiendo aún un poquito. Y a veces son tan tóxicas y su principio tóxico es tan perdurable que puede, por ejemplo, perdurar si quedó un residuo de esa planta metido en un fardo o en un rollo. ¿Cuáles son los factores que predisponen a los animales a consumir plantas tóxicas y que las plantas tóxicas tengan efecto nocivo? Los animales con hambre, como les mostré recién, en un potrero donde la única opción es una tóxica. Los animales que vienen de otras zonas porque desconocen a las plantas, no han tenido la experiencia previa. Cuando se encierran en los corrales y es el único material comible disponible, cuando eso mismo sucede en los lugares a donde se busca refugio por tormentas o condiciones adversas, cuando hay lluvias después de sequías, porque el rebrote a veces hace que las plantas tengan una concentración diferente de algunas sustancias que pueden ser tóxicas, o los potreros muy fertilizados. Esto en general. Cuando estamos hablando de potreros cultivados, sucede lo mismo, los animales muy hambriados, condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de hongos, porque a veces no es la planta la que resulta tóxico, sino la proliferación de hongos en partes de la planta que hace que la pastura resulte tóxica. La lluvia después de sequía también, y por supuesto los potreros muy fertilizados, porque esa condición hace que el producto de la fertilización y principalmente los derivados del nitrógeno se acumulen en las partes de la planta y resulte tóxico. Cuando nosotros dudamos, vemos algunos casos que no sabemos, o por ejemplo ustedes como veterinarios ven que no hay una infección, no hay aparentemente una enfermedad
que ustedes pueden identificar, siempre tienen que tener en cuenta que puede haber sido una intoxicación por una sustancia tóxica proveniente de alguna planta que esté en la pastura. Puede ser responsable de muy importantes pérdidas y hay que saber identificarla. Para eso es conveniente saber identificar las plantas de la zona o recurrir a gente que los pueda ayudar. O si uno tiene dudas, las guías de identificación de plantas tóxicas pueden ayudar. Y luego, si se lleva material del rumen o material de heces de animales, hay laboratorios especializados que pueden hacer un estudio de esas heces y poder saber si la planta tóxica estuvo en la dieta del animal previo a la manifestación de esa enfermedad o de esa toxicidad. El ejemplo que les pongo es Pascalia glauca, que es esa planta que aún una ramita seca que queda conservada en un fardo, que no se ha limpiado bien el potrero antes de enfardar o de recolectar el forraje, puede ser muy tóxica. La forma de identificarla es por unos pelos ornamentados que tiene. Y tienen 3 fotos. Esta es el estudio con microscopio óptico para saber las características. Esto es en el microscopio electrónico y esto es identificada en el rumen de un animal. Lo que se encuentra es una ornamentación muy característica de los pelos, aparte de la distribución de las células, y uno puede saber si el animal consumió esta materia mediante el análisis de heces. Entonces, a veces se requiere un análisis post-mortem de los animales y la recomendación es, por favor, mucho cuidado, porque en algunos casos, al hacer la necropsia, hay que protegerse de posibles infecciones porque a veces uno piensa que es una tóxica, pero fue alguna otra enfermedad. Y por otro lado, porque la toma de muestras que uno va a mandar al laboratorio de identificación de plantas tóxicas también tiene que estar tomada con sumo cuidado para que se puedan después identificar los residuos en las heces de los animales. La manera de prevenir pérdidas en el ganado provocadas por plantas tóxicas es saber que siempre están, eso se los repito, recién lo dije, que cuanto mayor es la carga que uno tenga en un potrero, mayor es la posibilidad de que coman plantas que no pertenecen al grupo forrajero que ellas eligen, ¿sí? Entonces, generalmente el consumo de plantas tóxicas está relacionado a una escasez de forraje deseable, ya que las plantas tóxicas normalmente no son ricas, y los animales eligen su dieta, pero si son muchos y tienen que comer, la elección se ve reducida y los animales van a consumir todo lo que tienen, entre ellos las plantas tóxicas. Este es un caso, un ejemplo. Fíjense, ese potrero no tiene nada. Ahí las vacas tienen un trozo de un fardo, pero fíjense que si hubiese habido plantas tóxicas, evidentemente se los hubiesen consumido, porque no tienen opción. Esto es una sequía muy prolongada en esta zona en el 2011, en las cuales hubo mucha mortandad de animales y la carencia de alimento era notable. Entonces, cuando nosotros tenemos una adecuada cantidad de forraje, una adecuada oferta de forraje, los animales van a ingerir una gran diversidad de plantas, pero es difícil que ingieran las tóxicas. Cuanto mayor cantidad de especies valiosas tengamos en un potrero, menor posibilidad de que ingieran las tóxicas. Entonces, hay prácticas que hacen que uno pueda mejorar la calidad de los forrajes. La resiembra de pastos, el control de los matorrales, el pastoreo con la especie animal y la cantidad de animales adecuadas, la rotación en el pastoreo y la ubicación de las fuentes de agua y de minerales para que estimule la utilización de todo el pastizal. Eso ya lo vimos en agua, ahora vamos a volver a repasar. Y también implica que hay que conocer la época del año en la cual las plantas son tóxicas para liberar al potrero del consumo en esa época del año.
Estos cuadros que ya vimos para la distribución de agua no hacen más que decirnos que cuando tenemos una sola fuente de agua en un potrero, el pastoreo en la zona cercana a las bebidas va a ser excesivo y muy probable que queden algunas zonas de pastoreo sin prácticamente consumo, principalmente cuando los cuadros son muy grandes. Y en este caso una solución sería la distribución de dobles bebidas, como para que la distribución del pastoreo también pueda ser uniforme en el potrero. Este cuadro es simplemente para decirles cómo varía el consumo a medida que uno se aleja del lugar de la bebida, ¿no es cierto? Desde un pastoreo excesivo sobre la bebida a un pastoreo prácticamente nulo en las áreas de vértices de ese tipo de potreros. Por eso es tan importante hacer distribuciones de potreros con buenas formas, con una superficie adecuada a la cantidad de forraje que tenemos y los animales, y una distribución de agua adecuada para que ayude a uniformar el pastoreo en un potrero. Otras consideraciones que hay que tener: no arriar o mantener los animales en lugares a donde sabemos que hay concentración de plantas tóxicas, evitar pasar por ahí o poner los animales cuando sabemos que están hambrientos porque se van a comer todo lo que encuentren, y finalmente vigilar los animales que provienen de otras zonas porque, como ya les conté, no siempre identifican a la sustancia que es tóxica y pueden resultar intoxicados. ¿Cómo se controla o erradica las plantas tóxicas? Primero hay que saber identificarlas. Cuando uno sabe identificarlas, a veces en potreros chicos el control puede ser fácil, como por ejemplo en áreas cultivadas de chacras, a donde el control puede ser prácticamente manual, hasta con una pulverizadora muy chica. Sin embargo, hay otros lugares a donde este tipo de control no se puede hacer. En los potreros de una legua de 2.500 hectáreas es muy difícil que podamos hacer esto, ¿verdad? Pero hay formas en las cuales uno puede hacer un control de las malezas tóxicas. Ese control selectivo a veces es factible, otras veces se pueden hacer quemas controladas o se pueden aplicar métodos mecánicos, químicos o biológicos. Vamos a ver. Control selectivo es lo que les nombré. Las quemas es muy interesante, pero hay que tener cuidado de no destruir el pastizal natural y no afectar la calidad de las forrajeras de la zona. Los métodos mecánicos pueden ser también manuales o pueden ser de grandes extensiones, pero en ese caso tienen que tener cuidado con algo que ya hemos hablado cuando vimos la clase de suelos, ¿no? No se pueden desproteger los suelos, no se puede favorecer la erosión porque nos vamos a quedar sin forrajeras. Los métodos químicos tienen el mismo problema de contaminación, o sea que hay que saber qué usar, en qué momento usar y tomar todas las precauciones. Los métodos biológicos son factibles de usar cuando se sabe que hay un control biológico específico para determinada planta tóxica, pero hay que tener cuidado porque si se desconoce uno puede a veces ingresar algo que pensamos que es un control biológico y terminamos eliminando plantas que son valiosas. O sea, el control es bastante difícil cuando las extensiones son mayores. ¿Qué factores de manejo tenemos que tener nosotros en cuenta? Evitar el sobrepastoreo, fijarse que los cultivos no estén contaminados con plantas tóxicas, porque después largamos los animales o cosechamos y podemos cosechar la toxicidad. Fijarse que en algunas épocas del año algunas plantas son tóxicas y en otras no, entonces nosotros podemos manejar el pastoreo. Fijarse que en algunas épocas del año, por ejemplo, cuando empiezan las lluvias después de la sequía o cuando hemos aplicado fertilizantes, la acumulación de nitratos en las plantas puede alcanzar niveles que son tóxicos, entonces hay que manejar el pastoreo para evitar los momentos puntuales de elevación de esas sustancias y saber que en los ambientes naturales toda la fauna generalmente reconoce las plantas que son tóxicas, tanto la fauna autóctona como la introducida. Entonces, cada vez que nosotros alteramos el paisaje, les estamos cambiando ese conocimiento previo que tienen y por lo tanto estamos aumentando el riesgo de consumo de plantas tóxicas.
Hay factores que hay que tener en cuenta, hay plantas que son tóxicas en un determinado momento de su desarrollo y que después no, hay plantas que lo son en la floración, hay plantas que lo son en la fructificación, entonces simplemente hay que saber cuando uno conoce la presencia de plantas tóxicas que a veces se pueden usar y a veces no, o hay plantas que hay que consumirlas para que permanezcan en estado vegetativo y entonces resultan un buen forraje y no alcanzan el momento de fructificación en el cual, por ejemplo, son tóxicas. Entonces, eso es controlable, pero requiere un conocimiento previo, por eso surgen las guías, por eso surgen las ayudas para que la gente que está a campo pueda identificar qué plantas pueden ser nocivas y que pueda pedir ayuda para que los guíen para hacer un esquema de manejo. Los factores de los animales que hay que tener en cuenta ya se los comenté, cuando uno introduce animales nuevos hay que tener mucho cuidado porque no están acostumbrados al lugar. Esas especies introducidas son menos selectivas porque no lo conocen, entonces comen todo lo que encuentran y comienzan los problemas de intoxicación. Generalmente hay algunos rumiantes que pueden adaptarse a comer plantas que tienen determinada toxicidad, siempre y cuando esa adaptación sea lenta y progresiva. Hay plantas que no deben administrarse en determinado momento porque tienen efectos muy particulares, como por ejemplo las plantas que tienen efectos que producen abortos sobre la gestación, no deben ser administradas durante el periodo de gestación. Y siempre saber que un animal hambriento no es selectivo, entonces lo estamos incitando a comer todo. No hay que dejar que el animal tenga tanto hambre como para que no pueda seleccionar su dieta. Porque los animales seleccionan su dieta. No solamente seleccionan por el sabor, por el olor, sino que hay un aprendizaje previo y que se transmite de generación en generación. Entonces, generalmente los animales van pasando la información a sus congéneres y no se consumen las plantas tóxicas reconocidas en un lugar. Por eso es tan problemático cuando uno ingresa animales que no reconocen el lugar. Si el animal puede predecir o no qué planta le resultó tóxica depende del tipo de toxicidad y de la velocidad con que se produzca ese efecto. Nosotros pusimos acá dos plantas. Una, si se consume el animal inmediatamente se va a dar cuenta que eso le hizo mal, porque inmediatamente va a sentir el efecto nocivo. Hay otras plantas que no se dan cuenta porque las comen y ese efecto nocivo o es acumulativo se produce a los 3 meses. Entonces, 3 meses después el animal no recuerda qué comió y aparte lo asocia al efecto tóxico, lo asocia a lo último que comió. Pero a veces pasa eso, que hay plantas que aparentemente no producen efecto, pero el efecto está como retardado. Entonces, los animales les cuesta mucho reconocerlas. Para ese tipo de especies que uno tiene que tratar de que los animales no coman porque no pueden identificar como nocivas y principalmente en aquellos animales de gran valor, hay que inducirles una aversión, hay que inducirles la capacidad de rechazar determinadas plantas. Como el efecto no es inmediato, lo que se puede hacer es tratar de que coman esa planta porque la podemos estabular y darles esa planta para comer e inmediatamente administrarles algo como por ejemplo un cloruro de litio que les da un malestar gastrointestinal inmediato. Entonces de esa manera, aunque es artificial la inducción de la aversión, el animal tiene aversión por lo que comió inmediatamente anterior y puede rechazar la próxima vez ese tipo de vegetales. Entonces, si bien nosotros no vamos a hacer un cuestionario ni vamos a hacer un TP sobre especies tóxicas, tienen información, les dejamos la posibilidad de que el día de que necesiten puedan consultar nuestra guía, pero alguna pregunta sobre plantas tóxicas va a estar en la segunda evaluación.